válidos, porque realmente el humano debe realizar un análisis de manera integral de su vida y que impacta en todos los espacios. Sí. Estas son de manera general las habilidades claves que vamos a desarrollar en el mentor. Ahora vamos a pasar a tratar de definir lo importante que vamos a conocer como qué es la violencia. Aquí viene un tema importante porque anteriormente se hablaba de que si hay guerra, no hay paz, no hay cultura de paz. Los investigadores, los científicos en este trabajo han tratado de identificar, ¿verdad? Bueno, no hay guerra, pero sí hay violación a los derechos humanos, sí hay violación en la forma de vida de la gente, que es lo que vamos a ver de este gran autor Galtung. Cuando habla, dice, entre lo que es y lo que podría ser la brecha entre esta estructura, ¿verdad? Que él lo llama como el insulto a las necesidades básicas. Dice, cuando en una sociedad no se tienen contempladas las necesidades básicas de un ser humano, que son 5 las importantes: alimentación, la vivienda, la salud, la educación y el vestido, aquí existe una violencia estructural. Y habla de otras 2 categorías que habla de no tangibles, pero son la identidad y la libertad. Ejemplo de la identidad, hace poco, una semana, estaba trabajando con Marisol Pineda, una amiga, una colaboradora que está trabajando en pueblos originarios, y me dice, hay comunidades indígenas donde hay miles de niños y jóvenes que no están registrados en el registro civil, no tienen acta de nacimiento, y al no tener acta de nacimiento no van a tener INE, no van a tener acceso a la salud, no van a tener acceso a muchos lugares. Y yo dije, pues tan sencillo llevar un juez y cuesta trabajo, la cultura, la falta de recursos, etcétera, y que ese es el elemento importante que se habla de identidad, la identidad. Y lo mismo, la identidad va acompañada de muchos elementos que se hablan de orden cultural, de orden musical, de orden artístico, etcétera, que todos tenemos derecho a poder definir esta identidad. Y la otra, que es la libertad de movimiento, la libertad de hablarla, la libertad de expresarnos, de escribir. Estos son los elementos propios que hablamos de la existencia fundamental en una sociedad, en una estructura. Cuando vemos faltando estos elementos, indudablemente estamos hablando que la violencia siempre la vamos a ubicar en el contexto del conflicto, dado que puede haber violencia sin conflicto y conflicto sin violencia. Aquí no hay otra manera más coloquial de describirla. Los que somos adultos y que somos casados, pues el matrimonio, esa es la única guerra en que te permiten comer con el enemigo, vivir con el enemigo, dormir con el enemigo. Lo digo coloquialmente, ¿verdad? No hay violencia, pero sí existe un conflicto que a lo mejor no se ha exteriorizado, no se ha analizado, y a este matrimonio le genera problema, ¿verdad? En esta convivencia. Indudablemente, si nos vamos a una familia, al padre, al hijo, a los hermanos, si nos vamos al salón, si nos vamos a una comunidad en donde vivimos, en la escuela, indudablemente siempre va a existir un conflicto y tenemos que ver, analizar dónde se presenta este conflicto, cuáles son las estrategias para resolverlo y buscar siempre acercarnos en un diálogo para resolver este conflicto. Aquí decimos nosotros que la notamos como que el conflicto en sí es una crisis, es una oportunidad que puede desarrollarse en un metaconflicto, es decir, se puede agudizar de manera negativa de una crisis que llamaríamos violencia, o puede, de una forma planificada, ordenada, espontánea, que sea visible, ordenarse, acordarse para poder hablar de un acuerdo, para poder vivir en el presente o en el futuro. Y que son elementos tan sencillos. Dirán ustedes aquí en una escuela, ¿verdad? ¿Qué conflictos puede haber? Pues si al alumno no le dan oportunidad de jugar básquetbol o jugar, hay ocasiones, ¿verdad? Que no los dejan acceder a los campos, a los jardines, a los campos recreativos por X estrategia que tenga la dirección, y que el alumno plantee esta inquietud, este conflicto para él, las autoridades lo reconocen y modifican el horario, el tiempo, las guardias, lo que sea necesario para que den facilidad a los estudiantes a utilizar todos los recursos. Así como eso, lo estamos viendo, ¿verdad? Que hoy ya se ha dado mucho, antes era más difícil, el tema si se usa uniforme, si cabello largo, ciertas reglas, ciertas normas, conductas que se están utilizando y que deben someterse a consideración.
A mí me tocó una experiencia en una preparatoria en el año 1992, que estaba el tema de la droga, y nosotros tomamos en esta institución educativa, todo el cuerpo académico, el cuerpo directivo, la iniciativa de aplicar una prueba doping de manera aleatoria para ir detectando los alumnos que consumen o no consumen droga. Se generó un problema. En esa ocasión tuve un congreso yo internacional sobre cultura de paz que invité a países de otros, a personalidades de otras naciones a trabajar el proyecto, y se hizo un ataque a esta propuesta. Pero cuando este plan de convivencia se acuerda con los estudiantes, con los padres de familia, y se ve cuáles son las ventajas de todo ello y qué es el propósito de encontrar a alguien que consume droga, no por sancionarlo, reprobarlo, correrlo de la escuela, sino brindarle apoyo, orientarle, ayudarle, indudablemente cambia totalmente el panorama. Y es algo, repito, verdaderamente riesgoso, complejo, pero tuvimos mucho éxito. La gente lo acogió con beneplácito. Y había niños que solitos, adolescentes, se acercaban a la oficina a pedir orientación, auxilio, para poder ver cómo les orientábamos en la problemática familiar y poder a ellos orientarles para disminuir su consumo de droga. Todo esto indudablemente lo debemos conceptualizar en estas tres dimensiones que hablamos hace un rato, con el elemento de evitar, ¿verdad?, esta afrenta o esta privación que se da a la población sobre las necesidades humanas. Es un tema muy complejo, es un tema muy delicado, pero veamos hoy la migración que se está generando en todo el mundo. Esta gente que sale de su casa, no tiene comida, no tiene techo, no tiene dónde dormir, y está teniendo una afrenta directa en esas necesidades. Y se tiene que estructurar la economía, las relaciones, todo lo necesario para poder ayudar a esta población. Sobre todo lo que vemos ahorita más inmediato, en donde vemos en los países Israel, Palestina, que están en guerra, que hay conflicto, quien más lleva este problema es la población civil. Los niños, las mujeres que tienen que salir huyendo de la casa, y si salen de la casa, una bomba les puede destruir, les puede matar, que son elementos que tenemos que trabajar para este tema de atender esta afrenta que debe evitarse para el buen desarrollo de las necesidades humanas. Siguiente. Galton nos hace una gráfica muy interesante para poder ver el impacto de las necesidades humanas. Lo define de una manera muy asertiva cuando habla de la violencia directa, la violencia estructural, la violencia cultural, y que cada uno nos van generando un nivel, ¿verdad?, de una necesidad de supervivencia, una necesidad de bienestar, una necesidad de esta identidad que se busca y la necesidad a la libertad. Yo me voy hacia el punto más inmediato, la violencia directa. Por eso mencionaba yo este interés que tenemos de entrevistar al el doctor Juan Ramón de la Fuente, que estuvo como miembro del Comité de Seguridad de Naciones Unidas, que nos platique la experiencia, qué se discute, cómo se analiza, para poder ver esta tesis, ¿verdad?, que estamos manejando. Si es cierto que hay 30 o 40 familias poderosas del mundo que ellos ven más efectivo matar a la población para acabar con la sobrepoblación, con la contaminación, con la escasez de agua, etcétera, que son situaciones reales y que además lo vemos muy apresurado porque está hablando de la muerte. Una actitud de este tipo es una muerte directa que se busca a la población o a ciertos habitantes de X nación, para poder entender, ¿verdad?, que eso debe cambiar, debe modificarse. Es muy complejo, no lo haremos nosotros. Saltaremos indudablemente hacia la otra parte que hablaríamos de la violencia cultural, pero antes reconocemos también esta violencia que se habla de manera estructural, que habla de la explotación, el matar de hambre, naciones que llegan a invadir a otra nación para quitarle sus recursos naturales, pagar sueldos míseros, tenerlos trabajando con lo básico de la alimentación, marginarlos. Son elementos que tienen que ir cambiando, han cambiado en muchas de las naciones, han hablado concretamente, ¿verdad?, todavía en el siglo XX, muchas naciones que apenas adquieren su independencia se liberan de un país opresor que los está sojuzgando, pero buscan la forma, ¿verdad?, de reconstruir un proyecto de paz social. Y ahí están ejemplos de Mandela, Gandhi y tantos otros hombres, Rigoberta Menchú en Guatemala, que líderes sociales están luchando por buscar limitar esta marginación que se genera en su sociedad. Y nosotros nos vamos, esta parte, ¿verdad?, de la violencia cultural que habla del relativismo, conformismo, la alienación, desinformación, analfabetismo, es a lo que nos enfrentamos en nuestra sociedad, en nuestro México, en donde la falta de educación, la falta de información certera, la falta de
la lectura, que es básica para nuestros ciudadanos, nuestros mexicanos, se va retirando, se va quitando, se van ausentando de las aulas, se va generando un problema de un rezago educativo. Esto va generando una dificultad muy compleja y va generando en algunas ocasiones conformismo entre las autoridades, entre la misma población que lo va viendo como algo indiferente y que es el elemento que directamente nosotros tenemos que trabajar, tenemos que prevenir. Los niños, que es la parte totalmente importante para este elemento. Siguiente, por favor. Aquí, al referirnos, ¿verdad?, a las creencias, los lenguajes, las costumbres, los valores, las prácticas que forman parte de una cultura y sin las cuales la violencia directa no tendrá sustento. Quiero referirme en esta parte que la UNESCO ha buscado desde años atrás un proyecto transdisciplinario. Hoy algunos autores, incluyendo a Edgar Morin, hablan de la transcomplejidad hacia una cultura de paz, lo cual consiste en forjar una cultura de paz, que significa hacer que los niños, las niñas y los adultos comprendan, respeten la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. En resumen, queremos decir que todos debemos tomar en nuestra mente, tomar en nuestro corazón, tomar en nuestro diario del día al día, rechazar de manera colectiva la violencia. ¿Y la violencia qué es? El que yo me burle de un compañero, el que yo le esconda sus cosas, el que yo le meta el pie, el que yo le esconda otra, cualquier actitud negativa que yo haga hacia mi compañero es una violencia. Hoy algo generalizado que tenemos que combatir, la violencia hacia la mujer, que también la veamos con actitud morbosa, que también la estemos halagando, piropeando sin su consentimiento, sin su autorización, indudablemente es una falta de respeto, es una violación a los derechos de la mujer. Y así podemos ir repasando, ¿verdad? Todo lo que día a día nos acontece en nuestro comportamiento, que es precisamente lo que tenemos que orientar a las niñas y los niños sobre este proyecto. Hoy nos asombra a todos, esto es muy viejo, que regularmente hablábamos de cultura de paz y lo que más se vendía en las jugueterías era un rifle, era una pistola, era un arma. Y lo demás matar, ¿verdad? Matar al que está enfrente. Recuerdo yo una charla con un amigo que estábamos comiendo y que su niño, 2 años, estaba jugando con el regalito, saca la pistola y le dice al papá, te voy a matar, y le dispara. El papá se ríe, la mamá le aplaude y se ríe. Y pasa un rato y algo le grita al niño de una palabra altisonante, ¿verdad? Que eres un tal por cual. Y ahí sí tratan prácticamente de cuestionarlo y no, y la palabra y no se dice. Oye, hace rato te dijo algo más grave, te está matando, te está teniendo el deseo de matarte y no corriste esa conducta. Esta palabra la oye de ti, cómo te expresas con uno, con otro, lo ve como un lenguaje común y va a ser difícil quitársela. Es algo real que tenemos que trabajar todos los adultos, ustedes ya como estudiantes adultos, nos tienen que ayudar a ir sensibilizando a las niñas, a los niños sobre este elemento que es verdaderamente importante en la convivencia día a día en el aula. Aquí hay una frase hermosa que me gusta de Margaret Mead. Margaret Mead, en su trabajo, en su tarea, en su ejercicio que siempre trabajó con los adolescentes, comenta, dice, no son los gobiernos los que van a transformar el mundo. El mundo se va a transformar por la formación de redes dentro de las comunidades. Y hablaban de las redes anteriores, ¿no? Las redes sociales que hoy, en las nuevas tecnologías, en la didáctica, en las herramientas digitales se tiene toda esa parte. Es más sencillo, indudablemente, cuando hoy está siendo contrario, ¿verdad? Las redes sociales fomentan esto que estoy diciendo, la guerra, el enfrentamiento, los juegos de agresión, etcétera. Aquí es donde tenemos que luchar mucho por construir otra propuesta totalmente distinta que hable verdaderamente de este elemento de la paz, bajo los elementos que hemos mencionado, tolerancia, respeto, derechos humanos, etcétera, etcétera. La cultura de paz es la condición, el contexto para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma no violenta, de tal manera que creamos paz en la medida que somos capaces de transformar los conflictos en cooperación, de forma positiva y creadora, reconociendo a los oponentes y utilizando una metodología efectiva que se denomina el diálogo. Esta definición, esta propuesta es directamente de Galtung.
Y si ustedes revisan, algunos de ustedes como estudiantes estarán en la carrera de Derecho, Ciencias Económicas, Políticas, etcétera, y conocen un poco la realidad que mucho se ha trabajado en nuestro entorno, de antes de llegar a una denuncia, de antes de llegar a un proceso penal y a un juicio, etcétera, se tiene que trabajar mucho cualquier problema, laboral, civil, de una herencia económico, etcétera, se tiene que buscar ese elemento de acercarse, colaborar, cooperar para poder resolver ese conflicto, evitar la violencia y a través del diálogo construir creativamente, transformar nuestro entorno, nuestra sociedad. Es tan interesante ver, se habla ahorita de un elemento legal, ¿verdad? De una sociedad, una denuncia, pero vamos a verlo en el día al día, en el cruzar una calle, cuando vamos manejando el auto, cuando subimos al transporte público, en cada una de las acciones que tenemos día a día, ahí es donde se tienen que ejecutar precisamente estos elementos de colaboración o de cooperación. ¿Cuántos no va una anciana con su bastón andando y le ganamos el paso, ¿verdad? Dices, no, si me gana la escalera, ya no yo, ¿verdad? Me va a ganar por su lentitud. Esa parte es fundamental en este elemento humanista y en esta parte de una cooperación, viendo, ¿verdad?, este elemento que hablamos de derechos humanos, viendo este elemento que hablamos de convivencia y tolerancia. Y por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en esta solución de los conflictos, que es la parte totalmente esencial, ser mediador en un conflicto, escuchar a las partes. Hay trabajos muy interesantes que han realizado varias universidades, varios autores. Tenemos material ejercicio para ustedes en donde vamos a entender esta solución de conflictos a través de la práctica de los valores, saber dialogar y practicar la tolerancia, la confianza, el respeto de las diferencias individuales, la justicia, los derechos humanos y la sensibilidad con amor y respeto para igualdad para todos nosotros. Entendemos, por lo tanto, que trabajaremos en el entorno de lo que se denomina la paz positiva, que es un proceso de orden cultural y que esta cultura se entiende, ¿verdad?, como conjunto de todas las formas, expresiones que se construyen y se aprenden en una comunidad determinada, incluyendo costumbres, prácticas, códigos, normas, creencias. Todo esto se aprende, ¿verdad? Se aprende en esta cultura. Y pensamos, hoy es aislado, diríamos, hablar de este elemento únicamente en una sociedad, en una nación, pero vamos viendo el alcance que tiene esto y lo ejemplificamos con organizaciones e instituciones, los aeropuertos, la estructura, el letrero, las puertas, las entradas, todo el código de un aeropuerto es el mismo de México que cualquier otro país que ustedes puedan pensar. Un hospital, con más razón, ¿verdad? La isla del trabajo de enfermeras, la isla del trabajo de los médicos, todo van hablando de ciertos códigos, ciertas costumbres, ciertas normas que van ajustándose para poder convivir. Incluso, ¿verdad? Vayan ustedes, hablamos de una fiesta mexicana, una actividad donde se reúne la gente a una feria, ¿verdad? Una charrería, por dar un ejemplo. Y si ustedes van a otro país, también tendrán algo similar y siempre hay un código de conducta. Quien entra, cómo se mueven, hay un código, hay normas que nos van marcando cómo comportarnos y son elementos que debemos cuidar y ejercitar de manera permanente, y a esto es lo que nosotros vamos a denominar una cultura de paz, un proceso de aprendizaje colectivo. Este proceso cultural se basa en los valores. Se pueden llamar de justicia, responsabilidad, libertad, cooperación, respeto, que es el más importante, el respeto, y tolerancia, y tiende a incluir a todas las personas en la toma de decisiones para una distribución equitativa, no solo en el ámbito de la convivencia, sino del poder, que es lo que verdaderamente se habla de una sociedad democrática. ¿Cómo compartir este elemento del poder? Y es participación, es tratar de escolarizarse, es tratar de instruirse y realizar aprendizajes que nos permitan transformar esta realidad. Por tanto, vamos a entender a la paz como un estado de bienestar, como la ausencia de la violencia. Esta violencia puede ser física, cultural, moral, mental o verbal. Es, en conclusión, la paz, saber solucionar conflictos de manera adecuada, utilizando herramientas para solucionarlos, sin dañar a ninguna de las partes.
produciendo satisfacción en ambos lados del conflicto. Aquí es un tema interesante y es donde le vamos a dedicar mucho tiempo a ustedes en este ejercicio, de que puedan distinguir cuando hay un conflicto, estas partes que están involucradas en el conflicto. Forzosamente tenemos que analizar el contexto en donde estamos. No es lo mismo estar en la calle, en un autobús, o estar en el aula, en una escuela. Cada contexto es diferente y tenemos que escuchar a las partes sobre dónde se presenta el conflicto, y nosotros como mediadores, que no tenemos nosotros aprecio, ¿verdad?, por una u otra persona, sino vamos a ver de manera objetiva la existencia de un conflicto, y en donde cada una de las partes involucradas en el conflicto debe haber cooperación y buscar una negociación, una solución que ambos satisfaga. Ese es el ejemplo que les decía yo de las famosas guerras, que nos interesa esta conferencia, porque aquí lo estamos viendo y lo queremos ejercitar. Eso mismo tendrían que hacer los grandes líderes, los grandes empresarios, los grandes hombres de poder en todo este planeta, que deben buscar, antes que ese conflicto, deben buscar el diálogo para poder resolver este tema de paz. Sería ambicioso. Ojalá que pudiéramos promover una reunión con jóvenes igual que están con ustedes, de Corea, de Rumanía, de Francia, de África, de otro país, en que se pueda dialogar sobre algún conflicto y hasta, si es posible, acercarnos como observadores externos a un conflicto de guerra en alguno de los países que hemos mencionado, y tratar de ir sensibilizando a la población en este elemento que se habla de manera urgente: alto al fuego, que es totalmente necesario. En la historia de nuestro país se ha dado, se dio en Vietnam, se dio en Corea, se dio en Nicaragua, en otros países se ha generado este tema en donde los países, la propia población involucrada en un conflicto han dialogado y han cedido a este elemento de paz. Siguiente. ¿Cómo vamos a construir la paz? La paz y los elementos necesarios para su construcción requieren forzosamente de observar el tema de la convivencia pacífica. Esto, sin lugar a dudas, se puede aprender, y justamente el aprendizaje de este elemento se realiza con los valores, que los valores se pueden entender como innatos, que no son valores innatos, ni un objetivo imaginario, sino todo esto, el valor, los objetivos, es un esfuerzo permanente que se desarrolla de manera integral en las personas. La paz es algo que tenemos que construir entre todos los seres humanos, comenzando por nosotros mismos, en el interior de cada uno, y luego en la convivencia familiar, comunitaria, social, nacional e internacional. La paz requiere de una educación continua, de la práctica de los valores éticos, y también de un esfuerzo por instaurar la justicia social. Muy cierto, con grandes amigas, amigos en este proyecto de Anuyes hemos aprendido nosotros mismos ya como adultos esta parte, porque es muy cierto, llegamos a un trabajo, a un congreso, a una participación, y antes de reunirnos a trabajar tenemos que reflexionar: ¿qué me trajo aquí? ¿Qué me interesa? ¿O qué problema tengo yo en mi casa, ¿verdad? Si a la esposa enferma, los hijos sin escuela. Este problema me genera malestar a mí, y forzosamente me va a generar un malestar en esta reunión, en este trabajo. Y más si en la convivencia familiar hay dificultades, en la zona donde vivo hay también bandas, enfrentamientos. Todo esto me va generando cierta inseguridad, cierta molestia, y de manera, diríamos, inconsciente, lo proyecto yo en este grupo de trabajo. Me porto hosco, grosero, alterado con los compañeros, las compañeras, y esto no facilita un trabajo, no facilita una sesión de reunión. Aquí tenemos que analizar indudablemente este problema, esta perspectiva. Me ha tocado también participar en algunas comunidades de trabajo que hablan del desarrollo religioso, espiritual, del bienestar personal, integral, etcétera, etcétera, todo esto. Y ha sido maravilloso ver cómo jóvenes se sientan, antes de trabajar con sus compañeros, se sientan a pensar en sí mismos, en qué quieren, qué buscan, cuál es el propósito, buscar en una hoja, escribir una frase hermosa o de contacto con la compañera, el compañero, para a partir de aquí empezar a hacer una conexión positiva, generar un plan de convivencia en esta reunión, y que de la manera que voy aprendiendo yo a realizar esta construcción de la paz en mi vida espiritual, en mi vida personal, en mi vida familiar, la voy contagiando en el resto del grupo, que es una parte totalmente fundamental y necesaria. Valores, que son los elementos, y vamos a utilizar algunas definiciones muy generales para cada uno de estos elementos.
Primero, educación para la paz que decíamos hace un momento. Fue un tema, dirían, bueno, pues eso debe trabajarse, debe verse de manera general. No ha funcionado en algunas ocasiones. Toda la tristeza ver a algunos académicos cuando hacen un video, TikTok, lo publican y hablan, critican, ¿verdad? A los estudiantes ahora y presumen, ¿verdad? No, en mi época la regla era la que mandaba. Y ay, se me portaba mal porque el maestro me pegaba y mi papá lo aprobaba y me volvía a pegar. Tratan de resaltar la frase, ¿verdad? Que la letra con sangre entra. Y no, sin lugar a duda, ¿verdad? Hubo muchos errores, no solo en nuestro país, sino en muchos países que el sistema educativo lo han utilizado como castigo impositivo de sanciones más que motivación para poder tener éxito. Indudablemente, la educación es el elemento que nos ayuda a construir la paz. Desde el interior, deseamos, de las personas, y el aprendizaje comienza desde la infancia en casa y posteriormente en la escuela. Es interesante, soy abuelo, veo a mi pequeñito, 1 año o 3 meses, y lo veo que ya está tirando manazos a la hermanita. Digo, ¿y dónde los aprendiendo? Ya empieza. Claro, y va uno ya en el tema de la paz, la cultura de paz. Bueno, mis colegas van a ver, mira, es el abuelo, no puede corregir a su familia y a sus hijos. Y son claro, y ve uno la televisión, el video que le ponen o cualquier otra conducta que se da de manera, vamos a decirlo así, casual, ¿verdad? Que a lo mejor la esposa, el esposo se dan un manazo, una caricia fuerte, etcétera. El niño va aprendiendo, van aprendiendo, esta conducta se fortalece, se ejemplifica, y es el elemento que hoy alerta, la estamos atendiendo, se está viviendo, y ahí es donde viene el elemento de este aprendizaje. Nuestros planes de estudio han cambiado un poquito hacia esa parte, no tanto de contenido, sino buscar esa parte. Y créanme, tuve yo una experiencia en el año 2003, 2004 maravillosa en Dinamarca. Un kinder, salir a una maestra con 5 niños, sus alumnos, a la calle. Y todos los autos parados, nadie tocaba el claxon, y la maestra explicándoles el correo, el semáforo y el cielo y la luna, todo, y la gente paciente, educando a los niños, hacer lo que era el trabajo. Incluso en esta época me interesó mucho ir a República Checa, una de las naciones que puso mucho soporte a la educación socialista. Dije, bueno, ahora que ha cambiado y que ha caído el muro de Berlín, etcétera, ¿cómo es asombroso ver los docentes el colgar el saco, la mochila, cada una de estas estrategias que son fundamentales y que a veces en nuestras escuelas no lo vemos, se avienta, se tira, se corre, etcétera? Son elementos que esta sociedad lo va cumpliendo, son valores que van dando ellos al espacio de cada quien, al orden, todo esto que es verdaderamente interesante, y empieza, aquí está, desde la infancia, en casa, para fortalecerlo posteriormente en la escuela. Aquí estoy en contra, muchos maestros dicen, no, yo aquí vengo a educar, a instruir, a escolarizar. La educación se mama en casa, que tu mamá, tu papá te eduquen. Son menores de edad y somos adultos, y la sociedad lo contempla así, las leyes hoy lo contemplan así. Todos los adultos en esta sociedad tenemos la obligación de orientar y educar a la infancia, a los infantes. Y por lo tanto, resumo en esta frase: influenciar y afectar. La clave para mantener la paz es la actitud que adoptemos ante la vida. De esto, indudablemente somos, ¿verdad? Corrijo, somos responsables cada uno. La actitud hacia la vida. A lo mejor, pena me da decirlo, ¿verdad? Tenemos que llegar a viejos para valorar el tiempo, el aprecio de los amigos, todo ello. Pero es cierto, desde niños, desde jóvenes, tenemos que ir valorando cada uno de los elementos sustantivos en nuestra vida. ¿Qué queremos? Disfrutar de cada logro, disfrutar incluso de cada fracaso, porque es una experiencia nueva para crecer aún con mayor proyección. Y ahora sí, decíamos, ¿qué estrategias permiten la enseñanza y el aprendizaje para construir la paz? No me detengo en ellas. Este material lo vamos a dar a ustedes para que podamos irlo repasando. Lo trabajaremos cada uno de los líderes de los talleres, que es la educación sea consciente, cuyo objetivo sea superar lo que la UNESCO ha llamado la violencia educativa sistemática, que dice es que la escuela se jacta porque el maestro regularmente, y me ocurrió a mí en una clase X, no menciono nombre, ni escuela, ni nada. Llego a aquella clase y el maestro me dice, jóvenes, les quiero advertir que tengo 30 años impartiendo esta materia
y solamente 5 alumnos han acreditado de manera ordinaria el curso en mi asignatura. Yo sí me levanté y le dije al maestro, oiga maestro, pues a mí me daría vergüenza tantos años de experiencia y presumir su ignorancia pedagógica, ¿verdad? Si reprueban tantos años por culpa suya. Mucho antes se presumía, un maestro que reprueba es el que más sabe. No, 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 no. Y hoy se ha querido entender ese elemento. Hay que construir un nuevo modelo educativo, porque hoy escucho a los maestros decir, no, es que hoy la ley dice no puedo reprobar al alumno y tiene que reprobar. La UNESCO en este documento que les digo yo recientemente de hace una semana del estudio ERCE 2019, está resaltando este elemento. La mayoría de los maestros, sobre todo tercero a sexto de primaria que han participado en esta encuesta, opinan que es necesaria la repetición de grado para confirmar los aprendizajes. A dudarse, porque si un niño de primero y segundo de primaria está en la escuela para aprender a leer y escribir y pasan 3, 4 años y no aprende, es problema del sistema, es problema del proceso pedagógico para su educación. Aquí es el elemento de estar consciente de este elemento. Modificar de raíz creencias y actitudes violentas heredadas y arraigadas. Los hombres lloran. Las mujeres a su casa, a trabajar, a lavar, a cocinar. Son conductas que han estado arraigadas en nuestra sociedad y han dañado el crecimiento conjunto del hombre, de la mujer y concluyentemente de nuestra sociedad. La práctica de la escucha respetuosa y empática. Hay que saber escuchar con empatía para poder entender, ¿verdad?, cuál es el problema y tener una comprensión y aceptación de los otros, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, son diferentes, son únicos. La educación emocional, que es un tema que hoy ha resaltado con esta ausencia de las clases, con esta falta de comunicación, socialización. El énfasis en el desarrollo de actitudes y habilidades de socialización, que esa es la parte totalmente importante. Aquí los niños, yo recuerdo, ¿verdad?, otra vez mencionando a los nietos, dicen mío jugando, mío, mío, no, 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 aquí no se usa la palabra de mío, es de todos. Este juguete es de todos, si no el niño de un año estando a jalar un juguete es mío, 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 se le queda y ahí aísla a todos los demás en el juego y ahí viene esa falta de socialización. Tenemos que aprender a compartir. No es que este juguete es único, Oscar, no lo saques delante de los demás niños, guárdalo, escóndelo cuando esté solo tu hijo para que no genere ese conflicto. Siguiente, por favor. Y las otras estrategias son aprendizaje teórico y vivencial de habilidades para resolver conflictos. Nosotros hemos llamado a este tema el aprendizaje experiencial a través, y creo que esto es lo que invitamos regularmente cuando nosotros mismos como docentes, como promotores de este proyecto en PERAJ, se puede dar una dificultad, una diferencia, que bueno que se dé. Vamos a tratar de ejemplificarla cómo podemos resolver de manera práctica este conflicto y de manera vivencial. Y el aprendizaje como una comunicación clara, asertiva y eficaz, lo hemos mencionado yo, el diálogo y la argumentación con fundamentos basados en la razón como vía privilegiada para la negociación. El fomento de los valores éticos fundamentales como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia, la comprensión, entre otros. El respeto a la libre expresión de ideas, tradiciones, culturas, creencias a través de la promoción de las diferentes culturas, que sabemos que nuestro país es un país multicultural y que tenemos que reconocer todo eso que existe en nuestro día a día, en nuestra colonia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Tenemos que respetar esta multiculturalidad. Sí. Mencionamos ya trabajar el tema de la espiritualidad y no solamente es, ¿verdad?, soportarla con alguna religión, no, sino muchos de los elementos del valerse uno a sí mismo como una persona, un ser importante, eso nos da la esencia propiamente de esa parte espiritual. El perdón y la reconciliación, que es un elemento que ha faltado mucho, mucho en nuestra sociedad. Hace rato estábamos refiriendo a este tema a nivel global y que son elementos que tienen que existir, el tema del perdón y la reconciliación. La práctica de ejercicios que cultiven la concentración y la conciencia de uno mismo, como la meditación, manejo de respiración,
consciente, capoeira, yoga, hay muchas estrategias que cada quien ha diseñado para poder hablar de esta concentración y la conciencia de uno mismo. La práctica del deporte como medio para promover el trabajo en equipo y el compañerismo. Tenemos una alianza con una organización italiana que promueve mucho entre los jóvenes el deporte y son además históricos. Antes de que empezaran los Juegos Olímpicos, ellos hablaron de que la importancia, dice, precisamente para terminar con las guerras de la Edad Media y las conquistas de unas y otras naciones, se diseñó, y ahí están los griegos, ¿verdad?, que hablaron del deporte. Era un elemento de poder acercarse a medir fuerzas, a ganar, ¿verdad?, darle al otro un trofeo, un premio, etcétera, a través del deporte, donde no hay un daño mayor, no hay una guerra como tal que extermina a gran parte de la población, sino a través de las competencias. Y yo le preguntaba a este amigo, Antonio Himeneo, oye, ¿por qué dejaron de participar en Juegos Olímpicos? El uso de la droga que se ha utilizado en algunos lugares para que los participantes deportistas rindan más. Nosotros no estábamos de acuerdo con ello y obviamente las apuestas y el generar obviamente también situaciones de confrontación, las porras, que sabemos que en muchos lugares manipulan a la gente para generar conflictos, ellos se desaparecen de este proyecto. El deporte es bueno, así como el elemento que estamos hablando de las artes, la cultura, el piano, etcétera, que estamos buscando nosotros. Sé que es difícil, pero como lo estamos logrando ya en Ciudad de México, buscar muchos museos que no conocemos nosotros para que sean espacios en que podamos llevar a los niños a esta recreación, a este trabajo. Algunos los tendremos que convertir de manera virtual, para una visita virtual, pero vamos a tratar de fortalecer con estos elementos que existen, el tema de los museos, las artes, la expresión artística. Los valores. Vamos a definir los valores relativos de cada cultura. Se refieren a los ideales que son significativos en nuestras vidas y que se establecen a través de la familia, la escuela, religión y por medio de nuestros propios sistemas de creencias. Los valores se definen como las convicciones, creencias y opiniones más constantes que dan basamento a las actitudes y motivan a las acciones o comportamientos. Quien esté en su ordenador, por favor, escriba, ¿verdad?, dos valores que ustedes consideren importantes. En Veracruz, que están en una sola sala, díganle, por favor, a quien está operando la computadora que anote 3, 4 valores, por favor. Ya hablamos, bueno, ¿y cuáles son estos valores? Diríamos el dinero, el prestigio, el país, ¿verdad?, que tenga más armas, más mares, más guerra. ¿A qué le damos valores? Sí. Respeto, Lidia dice, respeto, honestidad, empatía. Bravo, bravo. Resiliencia, la honestidad, respeto, honestidad, tolerancia, solidaridad, unidad, confianza. Desde la UPN nos dice, respeto, tolerancia. A ver, ¿alguien más que se anime? Bravo, felicidades. Muy bien, muy bien. Paciencia. Paciencia, muy bien. Paciencia. Es capaz. Sí. Compromiso. Compromiso. Aquí está otro valor importante. Gracias, muy bien por esta parte, indudablemente. Esa va a ser nuestra parte central. Ahí estamos en la misma sintonía. Siguiente lámina, por favor. Y aquí estamos nosotros, fíjense, aquí estamos, la práctica activa de valores. Y aquí están, fíjense, algunos de ellos: honestidad, integridad, respeto, responsabilidad, confianza, sinceridad, compartir, cooperación, tolerancia, justicia, equidad y capacidad para el diálogo, entre otros. Aquí se incluyen los que ustedes están tomando y que va a ser, ¿verdad?, un código que vamos a establecer nosotros como responsables del proyecto, como estudiantes que va a interactuar con otro estudiante de educación básica para ir conservando e ir buscando la práctica activa de estos valores, que esa es la parte fundamental de la práctica activa. Y no es como nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? De hoy en el pizarrón vamos a poner el valor del respeto, la honestidad. No es dejarlo ahí en el pizarrón estancado, sino vivirlo día a día en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Tendremos reuniones por internet, tendremos intercambiar correos, WhatsApp, etcétera. Ahí es donde vamos a consolidar este proyecto de los valores. Y esto nos va a orientar a actuar con responsabilidad, impartir justicia, tratar a todos por igual y de manera justa para vivir en democracia como en otros. Siguiente, por favor. Aquí está la definición del diálogo.
de manera efectiva, favorable, habla de saber dialogar, es una capacidad básica de todo ser humano. Es una capacidad básica del ser humano. Siguiente, por favor. El respeto, consideración, atención, deferencia, miramiento que se debe a una persona y al medio ambiente. Aquí estamos hablando indudablemente del medio ambiente, los animales, todo nuestro entorno. Siguiente. Justicia, actitud moral o voluntad decidida de dar a cada uno lo que corresponde. Es un valor que está acompañado por la equidad, la medida, la igualdad y el orden. Sin justicia es falso pretender que exista la paz, que es un tema fundamental en todas nuestras sociedades. Siguiente. Confianza se manifiesta cuando la persona se siente segura, respetada, comprendida, alentada, acogida en el contexto de una relación dialogante y respetuosa o en un contexto social determinado. La familia es la parte importante. Confianza en la familia. Siguiente. Y finalizamos con esta frase que nos ayuda a concluir que es importante promover la práctica de valores en los niños, las niñas, desde la escuela como mecanismo para la paz. Esa va a ser nuestra misión. Esa es nuestra gran misión. Y por ello, es de sumo interés promover una educación de valores en el contexto educativo y nuestros mentores puedan actuar como modelos. Si ustedes lo asumen, lo ejecutan, lo ejemplifican, es verdaderamente valioso. Creo que se enseña más a través del ejemplo que a través de una gran enciclopedia, biblioteca o libros. El ejemplo es el que más produce un verdadero aprendizaje significativo. Y la educación para la paz no parte de buenas intenciones ni de educar filantrópicamente, parte desde una perspectiva de derecho y de educar para que las personas vivan y exijan y ejerzan sus derechos. Hasta aquí termino con esta presentación y el micrófono, la participación, todo de ustedes, por favor. Queremos escuchar preguntas, aportaciones, comentarios, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor Rentería. Pues la verdad es que yo le agradezco que el día de hoy esté con nosotros. Siempre nos apoya en varios escenarios. Este es uno de los que más nos interesa para el próximo año, sobre todo derivado de la situación que vivimos actualmente, no nada más en el país, yo creo que en el mundo. Creo que hay que fortalecer los valores efectivamente y las formas en las que estamos conviviendo. Me gustaría preguntarle si al equipo de Peraj que está quieren hacer algún comentario o abrimos la sesión de preguntas y respuestas, como ustedes digan. Abrimos la sesión. Sí, perfecto. Pues me gustaría escuchar de la ahorita, digamos que este es un primer acercamiento a lo que es en materia de paz. Desde la NUYES estamos haciendo esfuerzos justamente para poder empezar a crear espacios para activarnos, ¿no? Hay colectivos, y hablo de colectivos como grupos colaboradores que estamos buscando pues justamente cambiar pues esta parte de la mentalidad, las formas en las que estamos conviviendo. Entonces, no sé si gustan alzar la manita y claro que con mucho gusto estamos aquí para responder las preguntas. El doctor está con toda la intención. Adelante, por favor. Alguien que se anime, no mordemos. De la UPN, a ver, vamos, alguien de la UPN que quiera participar. Adelante. Aquí tenemos un participante que no le da miedo. Gracias. Bueno, estuvimos viendo toda esta parte de la educación, desde la educación básica que es en casa con la familia, pero lo que corresponde al maestro, muchas veces el maestro dice, no me corresponde a mí educar, sino que enseñarlo de las materias, pero sabemos que los niños y las niñas aprenden por medio de la observación, aprenden por medio de la imitación, y a esto, a través de tanta tecnología, videojuegos, cosas que ven en la calle, en casa, que es en su mayoría violencia y pues otros aspectos, ¿cómo podríamos concientizar a la niñez para generar esa educación de paz? Porque obviamente no podemos excluirlos o ponerlos en una burbuja en estos medios, sino que tenemos que crear una estrategia sólida para que ellos estén conscientes
de lo que es positivo y negativo en la vida. Y creo que como maestros, o en este caso como mentores, hay un gran impacto en la vida de estas niñas y niños. Pero ¿qué estrategia usted podría decir me ha funcionado? Muy buena pregunta, muy interesante además. Y cierto, ¿verdad? Uno lo puede decir de manera coloquial. Hay que cuidar esto y esto. He tenido yo la fortuna en mi vida profesional de haber sido director de escuela primaria y haber tenido estudiantes inquietos, haber tenido estudiantes con muchos problemas. Y creo que el elemento más importante, y aquí indudablemente lo aprendí yo en mis lecturas de Antonio Makarenko, cuando él, como un educador en una Rusia con convulsiones y con problemas de reestructura, le toca educar a un grupo de jóvenes y él estaba bajo el principio de la no violencia y tenía que ejemplificar todo ello. Él utilizaba una estrategia muy interesante que era el acercarse al niño, hacer la observación de la conducta inadecuada, no hacer, ¿verdad? Propiamente en el grupo, están en un grupo, no hacer toda una discusión, porque hay veces que le dice, el alumno le contesta, y me tocó verlo como director en alguna escuela, que el maestro se enojaba, le decía, te sales del salón, y el alumno decía, pues no me salgo, y a ver, sácame, y dice el maestro, pues a ver, te saco, y jalonearlo, y hasta caerse el maestro, pues el alumno más fuerte, más agilidad. No es hacer un teatro en el salón de clase, sino es meramente se hace la mención de la conducta y dejar el espacio de la salida del salón de clase para poder dialogar, para poder hablar, para poder ejemplificar. Y me ha funcionado mucho con este tipo de niños cuando ya solos podemos ejemplificar a través de un estudio de caso y que los hay regularmente. El estudio de caso es un elemento científico que se utiliza mucho en varias disciplinas, se usa mucho en el ámbito empresarial, esta empresa tronó, creció y cómo, y véanlo, pues también en los casos propiamente de la corrección, de la construcción de la paz y de modificación de conductas problema en los niños nos puede funcionar. El que vea cómo se da, qué situación se da y cómo se va generalizando una escalada de mayores problemas, que es la parte fundamental. Y sobre todo cuando tenemos la apertura con el padre de familia que se sensibiliza, se percibe cuál es la problemática, indudablemente lo ganamos. Incluso voy a algo real, me tocó, ¿verdad? Estudiantes con droga en el salón de clase, con problemas, que una pistola, etcétera, etcétera. Y una estrategia que de muy joven aprendí y me enseñó mi instructor directo. Si yo me presiono y quiero resolver el problema en ese momento y quiero gritar y decir y acá, no, el problema no se va a acabar en un minuto, en una intervención. Podrá pasar un día, 2 días, 3 días, hasta que vayas orientando esa conducta de manera positiva. Y era al citatorio, al padre de familia. Si yo en el citatorio, venga, su hijo trajo armas, trajo droga en la escuela y mañana tenemos que hablar, pero él será suspendido. ¿El papá qué va a hacer? Ya se previno, ya llevó el abogado, ya fue el Ministerio Público a levantar el acta que yo soy el que vende la droga, que él no, etcétera, etcétera, y se complica el asunto. Y si decimos a la niña, niño, hablamos, ¿sí? Citatorio para tu papá mañana. Si no puede venir, me escribe ahí cuando puede, pasado, después de otro día, sin problema. Bueno, al día siguiente. Y estando en la entrevista, la niña, el niño se le dice, ¿ya le explicaste a tu papá cuál es el motivo de la entrevista? Y son maravillosos los niños, las niñas de 7 años, 8 años, lo dicen. Le pega a otro niño, hice esto, hice lo solitos van diciendo. Y ahí ya el papá no se convierte en abogado defensor del hijo, sino va dialogando con nosotros la forma en que tenemos que corregir la conducta del niño, ejemplificarla, orientarla. Y lo más inmediato, cuando esto lo vamos ejemplificando igual con los padres de familia, cómo se orienta, cómo se trabaja, tiene un resultado impresionante. Hay que, repito, hay que implementarlo. Si yo estoy en la oficina y que me hablaron que ya se volteó el camión, que ya esto, y me desespero y grito y ya viento y todo, ya trastorno todo el asunto. Ser totalmente ecuánime hacia una situación problemática, para que precisamente nuestra conducta de paz, nuestra conducta de atención a la problemática sea ejemplar, sea un modelo hacia el resto de los alumnos. Y se van sumando a esta propuesta. Indudablemente, lo dijo usted acertadamente, con quien más tenemos que trabajar es con los docentes. Hay que orientarles mucho hacia esto. Hay mucho no los acuso, hay mucho desequilibrio emocional de ellos, económico también, no alcanza más horas, más carga administrativa, etcétera, que les va generando problemas. Me tocó a mí ver una maestra de primer año entrar al salón y estaba dormida. Y no, oye, ve al salón.
ve a mi oficina, duérmete, cierra, duérmete, no, ve a dormirte, es una orden que te doy, ve al salón, me quedo yo en el grupo a trabajar. Experiencia que no se repite y no, nunca decía el nombre, fulano, maestros, cuando vengan cansados, con sueño, avísenme, una siestecita aquí en la oficina y yo me quedo con el grupo. Esa actitud ayuda. Perdón. Tenemos una pregunta en chat que dice, ¿cómo pueden relacionarse los profesores y padres de familia para que tengan una mejor relación al momento de educar a los menores? Indudablemente, el tema es importante. La escuela va generando juntas, convivencias. Es maravilloso, ¿verdad? Cuando hace uno una convivencia del día de la primavera en kinder, lleno el salón, todos los papás, el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, todos van. Sexto de primaria va disminuyendo, tercero de secundaria va disminuyendo, preparatoria no se para ningún papá, se van alejando. Hay que buscar la estrategia que cuando vienen los padres de familia, que regularmente a los maestros, a los directores les cuesta trabajo y se sienten que no pueden invadir la oficina. No, señores, y además hoy la ley lo dice, son miembros del Consejo Técnico Escolar. Señores, es el Día del Niño, tal parte, están invitados. La escuela tiene presupuesto para esto, queremos, realizamos, compartimos ideas. La gente va sumando. Y ahí se puede acentuar esta convivencia. Si uno exterioriza, y esta fue una experiencia real, tercero de primaria, me tocó a mí en primaria, una clase de historia que tenía yo supuestamente error entre los mexicas, los olmecas y los zapotecas, X punto. Llegó la mamá historiadora y doctora y me cuestionó. Y le dije, ahí están los niños, lléveselos al museo y trabájelos. No, regresó casada, pero orgullosa porque había rectificado, ¿verdad? La instrucción y el trabajo. Les comparte uno la problemática, la idea y se suman. Los padres de familia se suman. Claro, vuelvo a repetir, chiquitos se van acostumbrando, solitos van creciendo los hijos, se van desinteresando. Ahí es en donde hay que cambiarle la estrategia a los padres de familia. Y sobre todo, claro, yo en el deporte quiero ganar la competencia en la zona y me invito a los mejores alumnos y no invito a los malos. Al revés, tengo que invitar a los malos, a los que no pueden, y ahí es donde motivo a los papás, los acerco, y un papá se siente orgulloso de poder colaborar con su hijo. Cuando encontramos áreas de oportunidad en los niños, deficiencias que debe cubrir, indudablemente es muy conveniente compartirlas con el padre de familia para buscar juntos la estrategia, y ahí se habla de un acercamiento inmediato de la relación con ellos. Y desde luego, siempre ser respetuosos. Esta es parte fundamental. Cuando los papás lo invito a la casa y comemos y dicen, no puedo, tengo esto, igual, yo también soy padre de familia, tengo que llegar a casa, no me lo tome a mal, etcétera, porque vamos evitando ese acercamiento extremo, las copas, la convivencia extrema, que ya rompe, fractura esa relación. No, totalmente profesional la relación. Bueno, muchas gracias, doctor. Anidia Obregón, con su mano levantada, si gustas abrir el micrófono, por favor, para tu pregunta. Hola, buenas tardes. Desde acá, desde Morelia, Michoacán, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán. Pues muchas gracias por la conferencia, realmente ha sido muy ilustrativa, ¿no? Y de un tema que, así como lo ha marcado el maestro, pues realmente nos tiene que, pues ahora sí que ocupar a todos, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los niveles. Y bueno, yo me quedé con una reflexión porque en alguna de las partes que mencionaba el maestro decía que, bueno, pues sí, ¿verdad? Todos somos responsables de educar a los niños, ¿no? No solo las instituciones, no solo la familia, la escuela, las instituciones sociales en general. Pero algo de lo que no se ha mencionado y que creo que a veces es uno de los primeros factores de socialización de los niños, incluso antes de las familias, pues son los medios de comunicación, ¿no? Son los contenidos que de alguna manera los niños están expuestos ahora con estas redes sociales y con todos los contenidos que pues tienen acceso a ellos. Están plagados de modelos, ¿no? Que precisamente instauran la violencia como forma de resolución de conflictos, como forma de socialización, y muchos niños se están pues socializando con ello. Entonces yo creo que, por ejemplo, una buena estrategia, incluso para trabajar con los niños, es ver a qué contenidos ellos están viendo, qué caricaturas están teniendo acceso, qué cosas están observando, qué videos,
y que los mentores en algún momento precisamente sean esas figuras con las que se puedan platicar, ¿no? Contrastar, poner ahora sí que en la balanza qué tanto estos modelos, si los reprodujéramos, ¿no? En la realidad serían operables y qué consecuencias tendrían y cuáles no. Porque yo creo que esto de los medios de comunicación es un tema muy, muy importante que es así transversal en las formas en cómo están siendo socializadas nuestras generaciones y que necesitamos cuidar, ¿no? Desde todos los ámbitos. En este caso, pues desde la escuela y con nuestra injerencia en el programa PERA como mentores, pues a través de poder dialogar acerca de esos contenidos. Con la familia, pues para que esté supervisando esos contenidos y pues con nuestra sociedad en general y autoridades que tendrían también que tener algunas regulaciones en ese sentido para la creación de este tipo de contenidos y acceso a ellos. Miriam, Gracias. me encanta, no, al contrario, gracias a ti por esta aportación maravillosa, me encanta que digas esto y al menos mi caso, a lo largo de la historia hemos luchado mucho por ese tema. Hace años había censuras en los programas de televisión por anuncios indebidos. Recuerdo de uno de un jabón, el señor le da un beso a la esposa y dice, ¿qué te hiciste? Eres rico, y se regresaba. Lo clausuraron, lo cerraron por la sociedad conservadora, etcétera, porque da insinuación de otra cosa. Y hoy son más agresivos, son más agresivos los comerciales y todo lo que usted tiene en televisión. Y aún así yo me acuerdo en una época con algún diputado X, hicimos fuerza algunos académicos para poder hablar a favor de lo mejor en los medios. O sea, hacíamos mucho esa promoción para que lo que es, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación o la instancia respectiva haga esa censura de ese tipo de programas. Todavía en el 92 me tocó la primera huelga cibernética cuando se quiso censurar algunas notas pornográficas en las redes. Alemania impulsó el que no podían, que para eso eran las redes y que debía el padre de familia cuidar qué ve su hijo, qué no ve, porque no podía verse prohibición en este tema del Internet. Es un tema muy delicado, bien lo dijiste, Nidia, muy, muy delicado, pero me encanta que tú buscas este elemento de verlo, analizarlo. Incluso pensé inmediatamente, porque se llegó a buscar una estrategia cuando empezó el famoso programa de Los Simpson. Dice, señor padre de familia, si usted deja que su hijo vea la televisión y usted se queda, perdón la expresión, como idiota, no dice nada, se queda callado, está dando su aprobación a ese hecho, a ese suceso, a lo que dice. Y si usted como adulto jala al niño, a la niña y le explica y no, y sí, hace un diálogo, un cuestionamiento de lo que está viendo ese elemento crítico hacia el niño de qué es malo, qué es bien, ubicarlo en la realidad. Ayuda, es una ayuda que podemos hacer para ir orientando a los hijos sobre esta parte. Tuve amigos que tenían revistas pornográficas de esa época, el famoso Caballero, que indudablemente cuando yo le comentaba esta parte, no, los hijos los voy educando, esta parte lo va a ver y jamás volverá a tocar una revista de este tipo. Cada quien tiene una estrategia, pero la manera como usted, mire, me lo plantea, me encanta mucho, ser críticos en esa observación, porque además es muy cierto, hace rato lo dije. Se provoca mucha violencia a través de los medios de comunicación. Y exagero, hoy los diálogos entre políticos están hablando de un diálogo cargado de violencia. Y no debe haber una violencia en los discursos de orden político. Debemos cuidar ese elemento. Me encanta esta idea y vamos a tener que trabajar mucho, Nidia, en esa parte. Aquí hay otras preguntas. Sí, la verdad es que también me gusta que estén participando. Vamos a tratar de atender todas en esta sesión. Y aún así, ahorita les voy a dejar una liga por si hubiera algunas otras que no están durante, digamos, el tiempo que está contemplado en la sesión, podemos seguirnos pues ahí retroalimentando. Paulina Estefanía, ojalá nos puedas decir de qué institución proviene, si eres mentora o docente, y dice, ¿qué recursos o herramientas podemos tomar como mentores para, eres una mentora, entendí, con los maestros y padres de familia respecto a las prácticas violentas ejercidas en su mismo entorno? Aquí yo ya había pensado en la respuesta a esta pregunta, Tania, y es verdaderamente muy, muy compleja. Y voy a algo real, voy a algo elemento que dice a la práctica violenta ejercida en el entorno. Sí, indudablemente, si va a ser una oportunidad para nosotros como mentores, que no tenemos esa carga, vamos a llamarle así, ideológica, administrativa de la escuela y que me callo y que hay problema. No, que vamos a tener la libertad para proponerle al director una plática a los padres de familia sobre tal tema, tal idea, ir invitando a los padres de familia a esta reflexión. Cuando hablamos de la violencia familiar, que es un elemento fundamental y que hoy se practica en toda la sociedad, es hacer una difusión positiva sobre todo esto, hacer una corrección. Sin embargo,
algo debo reconocer yo y que es algo verdaderamente problemático cuando ya nos referimos a algunas evidencia que se da en algunos de los lugares de nuestra República Mexicana, que hay balazos, que hay secuestros, que hay matanza, que eso es algo muy delicado, es muy grave, muy delicado. Ahí indudablemente lo primero que hemos recomendado es, claro, lo dije yo hace años en una reunión 2011 en Vietnam, cuando me eligen, ¿verdad?, para un cargo para este tema de cultura de paz, y lo dije yo en esa ocasión, ¿verdad?, trabajar, les decía yo a los colegas, a mí me da vergüenza tener que enseñar a los niños a tirarse debajo de las mesas por las balaceras, cuando yo como adulto tengo que votar por un gobierno democrático, vigilar esto, o sea, participar en todo ese elemento idealista de 2011, todavía algunos años atrás, porque debemos provocar, hablamos de justicia, poder, etcétera, todo ello. Sin embargo, no se ha logrado. Estamos hablando, ¿verdad? 2011, hoy ha empeorado mucho ese tema. Sin embargo, indudablemente la concientizar al niño, aislarlo, lo más inmediato es aislarlo de ese suceso, de ese elemento. Hay gente muy morbosa que toma todavía el video, lo discute en familia, etcétera, lo hace evidente. Hay que buscar cómo aislarlos de ese acontecimiento. Y si llega a verlo, minimizar, hablar, ¿verdad?, de que hay diferencias, y ahí es la oportunidad para reforzar el tema del diálogo y si hay diferencias, si hay esto. Y vuelvo a lo mejor algo muy práctico. Es una realidad en todo el planeta. La guerra del opio en China y Inglaterra, otros países y la India se dio hace siglos. Por allá vamos hacia una parte de la comercialización y que la sociedad debe exigir de esa parte de una legalización y de un manejo más abierto de todo este tipo de temas para poder combatir ese tema que es verdaderamente muy delicado y muy fuerte. Valiente la pregunta, Estefanía, Tania. Vamos a investigar, a trabajar, a idear junto alguna estrategia. Me gusta esta pregunta que haces. También adicional, y no entiendo que a veces unos o quisiéramos también trabajar de los roles, desde la NUYES y PERA, justamente una de las acciones es brindarles a los mentores y a las mentoras herramientas. ¿Cómo lo vamos a hacer? El próximo año estamos buscando implementar talleres en un grupo obviamente controlado, con un grupo de universidades tipo piloto, porque sabemos que es muy ambicioso también, ¿no? O sea, entendemos que también es un esfuerzo muy grande, tenemos un grupo de expertos que trabajan mucho y que la intención es brindarles a ustedes herramientas, pues dado la edad, dando pues, la madurez que cada una y cada uno de ustedes tienen, se buscan nuevas formas, ¿no? Sabemos que pedagógicamente con niñas y niños trabajar, pues en una exposición va a ser muy difícil, ¿no? Entonces tenemos que buscar formas lúdicas, buscar arte, buscar canciones, buscar cuentos, ¿no? Con la forma de que ellos identifiquen que la realidad que están viviendo tal vez no es la más adecuada, o a lo mejor sí, ¿no? Tendremos que ver también los contextos y realidades. Entonces, o sea, un poco lo que quisiera también es, este es un primer acercamiento, no lo vamos a resolver todo porque no podemos, o sea, estemos en las manos, pero sí estamos haciendo un esfuerzo para cambiar nuestras dinámicas. Tenemos alzada la mano de Shal Díaz, no sé si quieras abrir tu micrófono o ya no, sino para continuar con las preguntas del chat. Nada más era hacer un poco hincapié en esto de que los padres son principalmente la fuerza o el primer contacto cuando está esto de las redes sociales, de la publicidad en la televisión y en estos aspectos que comentaba mi compañera, precisamente por el hecho de que muchas de las veces los padres se deslindan de esa responsabilidad de observar lo que observan sus hijos, si es que realmente algo de la televisión les nutre, porque sabemos que existen los programas preescolares, o realmente no le funcionan o no le sirven, pero con esta entrada de la tecnología, al que le suelten los celulares a menores de edad, parece también un tema que tenemos que tocar, en algún punto tenemos que saberlo manejar, por primera instancia, porque tienen muchas libertades en tenerlos. Si un padre no gestiona lo que ve su hijo, un mentor muy difícilmente va a saber al final qué es lo que realmente consume o no consume el niño, ya que prácticamente nosotros como mentores solo los tenemos unas pocas horas al día y los padres son los que lo tienen casi todos los días. Entonces también entendemos esta situación, también tenemos que ser empáticos en cuanto a que obviamente los papás tienen diferentes situaciones, algunos papás trabajan ambos, algunos son madres solteras, papás solteros, algunos no tienen este tipo de contacto con sus hijos, se quedan a cargo de los tíos, de los abuelos, de otros hermanos mayores. Entonces también es un punto que tenemos que ver y recalcar, que también tenemos que ser empáticos en esta situación. Posiblemente esto de la violencia sí venga siendo parte de
lo que hay en nuestro entorno. Nos tocó vivir posiblemente en un país donde se ve la violencia a diario, pero no se ve tan extremista como en otros países, y debemos de concientizarlos de que precisamente lo que se trata de reducir es eso, la violencia. Tampoco tenemos que tratar a los niños como que no saben, que no necesitan saberlo. Si necesitan saberlo, nosotros tenemos que encontrar las palabras adecuadas para explicarles la situación, porque siendo ya adultos, que fuimos niños, que antes no nos contaban de estos sucesos, ahora nos importa más el hecho de que esté sucediendo ciertas cosas. Algunos ya somos padres, en mi caso ya soy madre, y me preocupan precisamente estas instancias de contarle qué le sucede, porque debe de tomar precisamente esta prevención, de si llega a suceder esto, tienes que hacer esto para poder salir de ese entorno, para poder buscar ayuda. Muchas campañas que han hecho últimamente en los sistemas escolares es esto precisamente de las adicciones, de la violencia, sobre todo adicciones. Vivimos en zonas, desgraciadamente aquí en la Ciudad de México hay muchísimas zonas donde las adicciones marcan los puntos rojos en el mapa, y ya casi son muy pocas las entidades de la Ciudad de México, en este caso, que ya están limpias, por decirlo así, que ya no hay puntos rojos de drogadicción, de vandalismo, de delincuencia. Hace poco estaba viendo un video donde precisamente estaban mostrando las zonas, las poblaciones de aquí, de la Ciudad de México, donde son más asaltos, donde encuentras más chicos en situación de calle, donde encuentras a chicos que están con sustancias ilícitas. Entonces tampoco es minimizar el hecho de que existe, sino saber también saber, ¿cómo se dice? Montarlos en este entorno que vivimos. Tenemos que ser tal vez un poco más táctiles en la forma en que lo decimos como mentores a nuestros amigos, o tal vez también nosotros mismos tengamos que hacer otra cosa, pero principalmente es el apoyo de los padres. Muchas veces no se ve este apoyo. Muchas veces los padres se deslindan de estas responsabilidades, y también es un tema que se tiene que tocar. También se debería de hacer precisamente algo para que los padres se incluyan más en esto, para que noten la realidad, porque ya no es tan sencillo que un amigo le diga a su padre, ¿sabes qué? Es que no me siento mal por tal situación, ¿sabes qué? Es que no me siento seguro por tal situación. Y es algo que a lo mejor los padres lo pasan desapercibido porque no tienen tiempo, porque no les prestan suficiente atención, o porque están a cargo de otras personas. Entonces, para alguien que ya es padre, estas palabras lo derrocan, lo descolocan, y siempre tratan como que de buscar ayuda muy rápido, y tampoco es eso, sino que se tiene que dar precisamente este diálogo. El diálogo es muy importante siempre y cuando uno sepa cómo explicarlo, y tampoco tachar a nuestros amigos, niños, como personas o seres que no saben. Son muy inteligentes. Estas generaciones son demasiado inteligentes, entonces a ellos sí se les puede explicar muy bien con palabras qué es lo que pasa en su entorno. Nada más esto quería decir. Muchas gracias por la atención. No, valiosísima intervención, ¿eh? Felicidades, felicidades, verdaderamente coincido totalmente con esta apreciación que hace usted. Incluso le complemento nada más, ¿verdad? No hay nada que agregar a esto que usted nos está aportando. En el tema de la pandemia, e hice yo la publicación en ese tiempo, le mandé a Esteban Moctezuma la carta cuando estaban hablando de quién va o cómo van a evaluar a los estudiantes. Ese es el padre de familia, el que tenía más elementos para poder emitir una nota evaluativa del niño, cómo trabajó, qué hizo, qué trabajaba, y sumarlo propiamente al trabajo, la apreciación que haga el maestro, para dar más participación al padre de familia. Pero me encanta esta parte, totalmente de acuerdo, coincido con usted. El niño es inteligente y está viviendo desde su entorno, y no podemos ocultarlo, taparlo, sino tenemos que buscar la estrategia, buscar ser lo más objetivo posible en esta enseñanza. Aquí yo me adelanto, gracias por su participación. Aquí yo me adelanto a una respuesta, igual como refuerza también la maestra Diana, quien nos pregunta cómo promover estrategias inclusivas, cómo detener la violencia verbal en un grupo. Son elementos que tenemos herramientas, hay materiales que estamos diseñando para ustedes que dan ejemplos, qué se hace, cómo se realiza una técnica, qué juego, etcétera, para que tengan idea sobre cómo ir atendiendo cada una de estas dificultades. Incluso yo también comento de manera muy asertiva a nuestro amigo. Esas son las herramientas, doctora. Aquí, Mireya,
Es cierto, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Nos tardamos la sociedad, ¿verdad? Si usted cuando era niña en 2005 hubiéramos tomado acciones correctivas, no estaríamos sufriendo hoy, pero me da gusto que usted supongo que ahora nos toca hacer un cambio en la sociedad. Me encanta, sí, reconozco, ¿verdad? Que como adultos dejamos pasar muchas cosas que eran totalmente urgentes en ese momento, pero le agradezco, ¿verdad? Esta actitud propositiva de que aquí estamos, ¿verdad? Precisamente para cambiarlo. Doctora Elisa de Jesús Hernández, de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali. Agradecemos mucho su presencia y su apoyo a este gran proyecto, este trabajo. ¿Qué podemos hacer si hay niños que tienen signos de frustración entre la mayoría de las actividades o participaciones? Aquí, este es el caso que mencionaba, ¿verdad? Van a sonar algunos elementos muy indicativos de que hay un problema más delicado, más serio. Yo he comentado con Peraj, con otras de las académicas aquí de Anuyes, que ahí podríamos nosotros detectar este tema, apoyarnos de los estudiantes que sean exclusivamente de la carrera de psicología, de pedagogía, para ir orientando la estrategia. Aplicar, ¿verdad? Un test, una prueba para valorar cuál es precisamente este problema de frustración, esta dificultad, tener elementos un poquito más contundentes de qué es para poder diseñar alguna estrategia de inclusión, de que participe. Es totalmente importante. Y lo menciono con experiencia, lo menciono con experiencia. Me han tocado casos, niños con convulsiones, X problema, que indudablemente yo al médico de la escuela le reclamaba, oye, este niño, no, nunca lo han traído, etcétera. Y ahí sí, había que actuar con energía. Señora, si mañana no me trae usted un encefalograma o tal estudio, no lo admito al niño. Y ya después nos daban gracias a los papás. Oiga, qué bueno, si usted esta intervención nos ayudó. Cuando hay problemas muy delicados y muy serios, orientamos adecuadamente al padre de familia para no dar una respuesta así muy simple. Y otras son de orden emocional, psicológico, estrategias muy sencillas que también podemos compartir esta parte. Qué bueno que Rebeca Anaís nos plantea este tipo de ejemplos. A eso me refiero yo en su trabajo, en su práctica, que estamos los responsables, que estamos los colaboradores de Anuyes para ir atendiendo ese tipo de dudas, ese tipo de problemáticas y tomar las decisiones en conjunto más asertivas. Esa sería nuestra propuesta. Pues muy bien, doctor. Prácticamente estamos ya cerrando esta sesión, estamos ya con el tiempo establecido. A mí me gustaría escuchar al equipo del PERAC si quieren hacer algún comentario un poco para el cierre. Antes de esa parte, les estamos dejando aquí en el chat, yo sé que es mucho, todos los espacios donde hemos establecido este tipo de situaciones no son sencillas. Luego es demasiada información hasta que uno llega a su casa y entonces empieza a analizar, ¿no? Sobre qué sucedió y qué me aporta y ahora quiero preguntar. Entonces tienen una liga, se las comparto para docentes, para los responsables del programa, para los mentores, las mentoras, por favor, siéntense con la libertad de expresarnos, ¿no? Si están viviendo algo también, nosotros estamos muy comprometidos ahora con apoyarles, colaborar como red. Aquí tenemos un grupo de expertos que está también muy comprometidos, está trabajando mucho para poderles dar herramientas adicionales. ¿Por qué? Porque prácticamente es parte de fortalecer el propio humanismo, ¿no? O sea, fortalecernos como personas, hacer nuevas formas y efectivamente, o sea, el tema es, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, pues se está haciendo hoy, ¿no? Y habemos un grupo de personas que queremos cambiarles también la vida a niñas y niños, y si es posible en la medida de nuestras posibilidades. Yo entiendo que estamos un tiempo nada más con estos niños y estas niñas, pero podemos hacer la diferencia, ¿no? PERAC se ha identificado por tener 15 años con responsables muy comprometidos desde las universidades, y eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque creen en el programa, y al creer en el programa eso significa que se ve una incidencia en que el rezago educativo ha disminuido, dado que los niños y niñas que empezaron en un programa como niños amigos, PERAC, llegan como mentores. Entonces, eso es un muy buen dato, tomémoslo como eso y aprovechemos esta oportunidad. Entonces, Aleida, si quieres te doy el uso de la voz. Hola, muchas gracias por el espacio y pues bueno, a mí me gustaría empezar agradeciendo pues a todas las que se conectaron el día de hoy. Creo que es algo muy importante. También podemos percibir este interés, ¿no? de ustedes también por seguir aprendiendo. Creo que es algo que
pues estamos haciendo constantemente. Y pues justo ya escuchamos, sí es bastante información. Sabemos que este tema de cultura de paz pues abarca también una multitud de temas realmente, pero que juntos podemos irlo nutriendo, podemos irlo construyendo, y pues este es el principio, como lo comentaba Diana, como lo ha comentado el doctor, es el principio para poder construir, ¿no? Esta cultura de la paz, que lo queremos hacer de manera conjunta con ustedes, y justo también estos comentarios que estuvieron teniendo, esta participación, pues a nosotros también nos sirve mucho para poder ir identificando esas necesidades que también ustedes van teniendo en el día a día, ¿no? Como mentores. Entonces es muy importante su participación. Nosotros estaremos trabajando de manera conjunta para poderles brindar mayores herramientas, y pues nada, agradecerles esto, agradecerles también a Núñez, al doctor Rentería, y pues nada, ya saben que nosotros estamos aquí en la disposición también de cualquier duda, cualquier comentario, les vamos a estar escuchando. Muchas gracias. Bueno, pues hacia adelante. Josué. Muchas gracias. Bueno, gracias también. Ay, que me vea. Muchas gracias a todos que están participando, incluso al doctor Rentería. Gracias por excelente exposición. Digo, qué bueno que no tuve el micrófono, porque si no me lo hubiera pasado hablando también. Un tema increíble y apasionante, ¿no? Entre los comentarios era de, pues, llevamos poco tiempo en relación con los niños, pero yo digo, 1 o 2 horas de calidad hace una gran diferencia, ¿no? Ante todo el cambio social y de vida que puede afrontar un niño, y sobre todo en este ciclo escolar que llevamos dentro de PERAC, creo que sí podemos impactar fuertemente en una educación para la paz. Ah, ante todo lo que desempeñaban los mentores, y también el impacto educativo, ¿no? La parte que estamos vertiendo entre la educación formal y la batalla con la educación no formal. Creo que nosotros estamos siendo esta parte de educación no formal que puede causar un gran impacto ante el cambio social. Bien, digo, hay un tema muy amplio, muy bueno, e incluso me gustaría que en el chat nos pusieran si estos temas están siendo realmente interés y gratificación a su formación, como mentores y mentoras, que escríbanos los comentarios, porque es importante saber hacia qué rubro podemos enfocarnos en pláticas más adelante, y pues con un experto tan increíble como el doctor Rentería, pues por supuesto que lo vamos a poder dirigir, y también los expertos que están dentro de este grupo de análisis, de este grupo de acción, nos van a ayudar bastante. Entonces, ayúdenos en sus comentarios para seguirnos direccionando en estas pláticas informativas que, por supuesto, son de excelente calidad. Sí, muchas gracias, Josué. Sí, por favor, adelante, Betty. Sí, pues yo quiero comentar, en primer lugar, felicitar al doctor Rentería, porque además vemos, creo que una visión sistémica en relación con el vínculo del niño, la niña, en este caso, que está haciendo el acompañamiento de los mentores o los mentores en acompañamiento de esta niñez, justamente como persona, pero en vinculación con su familia, con su escuela y con su entorno y su comunidad. Y desde esa visión sistémica debemos de ver este conjunto de problemas y conflictos justamente, y cómo resolverlos, que es lo que está haciendo el doctor Rentería en su planteamiento. Y creo que ahí debe de haber también una reformulación de este perfil del mentor, con esta visión, como bien dice el doctor Rentería, de transcomplejidad, con estos componentes justamente para fortalecer el programa PERAC. Pues muy amables a todas y todas por su participación, y de verdad la felicitación al doctor Rentería y a todas ustedes también, a todos los que están en este espacio. Y bueno, por supuesto también a PERAC nuestro agradecimiento. Bueno, pues muchas gracias. Nada más al final, San Luis Potosí nos expresa que tuvieron mentores y que
ya hay cuestionamientos, nos da mucho gusto, la reflexión es muy importante, siéntanse con la libertad de escribirnos cualquier cosa, aquí estamos como equipo. Y por último, dice que el doctor Rentería sin duda está tocando un tema que es de suma importancia para nuestra sociedad y que en sinergia con el programa PERAC tengo esperanza de que será de mucha trascendencia. Coincidimos completamente aquí los que estamos desde la NUYES en Ciudad de México. Pues prácticamente cerramos la sesión, no queda aquí, vamos a continuar el próximo año con muchas actividades que traemos en mente y bueno, ya plasmándolos para la realidad y esperamos encontrarnos muy pronto en sus universidades con algunos talleres y algunas actividades que vamos a estar desarrollando con la finalidad de fortalecer pues su trabajo, ¿no? Que esa es también parte de nuestra función como ANUYES, ayudarles a que sea más fácil de alguna forma ante la complejidad. Entonces les agradezco a todas, todos y que tengan excelente tarde acá, lluviosa y espero que en sus lugares pues un poquito más caluroso. Un abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta Muchas pronto. gracias. Gracias, hasta pronto, gracias por la invitación. Hasta luego.